Y bueno, entonces si está claro todo, vamos a iniciar con lo que estábamos haciendo, ¿vale? Entonces, muchachos, en la clase del miércoles terminamos con un ejemplo que es ilustrativo de toda la teoría que estamos desarrollando aquí. ¿Listo? En esta clase del miércoles nosotros tomamos esta función 2x sobre x cuadrado más 1 y la idea es aplicar toda la teoría que hemos visto para diseñar con esa teoría un bosquejo de la gráfica, para diseñar pues un bosquejito de cómo podría ser esa función. ¿Listo? ¿Cómo podría ser esa función? Para eso entonces hemos dividido el trabajo en varios puntos. Nosotros colocamos como primer punto el estudio de los puntos críticos. ¿Listo? Como primer ítem el estudio de los puntos críticos. Entonces, pues nuestro primer trabajo es encontrar los puntos críticos, o fue encontrar los puntos críticos. Para eso nos acordamos de la definición de punto crítico. Un punto crítico es aquel punto donde la derivada o es cero o la derivada no existe. Entonces, con eso en mente, pues lo calculamos. Encontramos la derivada de esa función, la calculamos, la derivada nos dio esta expresión de acá, menos 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, y entonces igualamos la derivada a cero y de ahí surgieron dos puntos críticos, x igual a más 1 y x igual a menos 1. Luego miramos los puntos críticos donde la derivada no existe, pero de ahí no surgió ninguno. Vimos que la única manera de que no exista la derivada es que en el denominador se haga cero, pero bueno, teníamos un x cuadrado que es positivo más 1 que es positivo y el cuadrado pues sigue siendo positivo. Entonces, no había ningún valor de x de tal manera que anular el denominador y por tanto de ahí no salió nada. Entonces, nuestros puntos críticos se concentraron o nos dieron x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Qué hicimos después? Pusimos un plano cartesiano, ¿vale? Pusimos un plano cartesiano y entonces ubicamos a los puntos menos 1 y 1 como puntos críticos. Luego de eso, hasta ahí, bueno, hasta ahí terminó nuestro estudio de puntos críticos. Luego de eso, estudiamos en un segundo ítem los intervalos donde la función es creciente o decreciente. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Lo que hicimos fue tomar esos puntos críticos y esos puntos críticos nos generaba en este plano cartesiano una partición, pues, del plano cartesiano, una partición del eje real, ¿cierto? Desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Y lo que hicimos fue estudiar la derivada en cada uno de esos puntos, en cada uno de esos intervalos. Mirábamos si esa derivada es positiva o es negativa. Yo les indicaba aquí que no me interesa averiguar el valor exacto de la derivada, sino simplemente el signo. Entonces, tomaba un puntico en cada una de las zonas, aquí tomé menos 2, aquí 0 y aquí 2, y evalué la derivada y veía si eso me daba signo positivo o signo negativo. Encontré entonces que desde menos infinito hasta menos 1 me dio negativo, la derivada era negativa y por tanto la función era decreciente. Desde menos 1 hasta 1 la derivada era positiva y por tanto la función era creciente. Y desde 1 hasta más infinito la derivada es negativa y por tanto decreciente. Entonces significa que desde, a- desde menos infinito hasta menos 1 en esta zona la derivada es negativa y por tanto la función tiene que ser decreciente. Podría ser algo así. Llegaba hasta este punto de aquí, ese punto era un punto mínimo, sacamos que ese punto era un punto mínimo, ahí en x igual a menos 1 encontramos un punto mínimo, significa que ahora la función tiene que comenzar a subir, ¿vale? Tiene que comenzar a subir, ¿listo? Llegamos, por ejemplo, hasta acá, sigue subiendo, y llegamos hasta un máximo por aquí, llegamos hasta el máximo por aquí, ¿cierto? Hasta 1, que es el máximo, y ahí tiene que comenzar a descender otra vez. O sea que más o menos, pues nuestra gráfica debería ser algo así. Todavía no hemos terminado nuestro estudio,
pero más o menos con la información que tenemos, pues sería algo así, ¿no? Intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Luego de eso, nosotros estudiamos los puntos de inflexión, que era nuestro tercer ítem, ¿vale? Entonces tenemos primer ítem, los puntos críticos, segundo ítem, intervalos de crecimiento y decrecimiento, tercer ítem, los puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Los puntos donde la segunda derivada nos da cero. Los puntos donde la segunda derivada nos da cero. Entonces, teníamos que calcular la segunda derivada y eso nos tomó un ratico. Calculamos la segunda derivada y nos dio esta expresión de aquí. Y entonces igualamos esa segunda derivada a cero. Y nos dieron entonces 3 puntos de inflexión. Bueno, 3 puntos de inflexión. X igual a 0, X igual a raíz de 3 y X igual a menos raíz de 3. Y ubicamos esos puntos de inflexión aquí en nuestro plano cartesiano con morado, ¿cierto? O sea que los puntos verdes son puntos críticos y los puntos morados son puntos de inflexión. Ahora lo mismo, vamos a hacer nuestro estudio de los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Ahí fue donde quedamos. Quedamos en comenzar ese estudio. ¿Listo? Encontramos los puntos de inflexión. Aquí están. Y entonces nuestro cuarto ítem será estudiar intervalos de concavidad. Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Vale? Esa sería entonces lo que tenemos que hacer por el momento. Muchachos, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer en este momento, estudiar la concavidad de esa función. Vamos a ver si esa función es cóncava hacia arriba o vamos a ver si esa función es cóncava hacia abajo. ¿Cómo lo miramos? Estudiando la segunda derivada. La segunda derivada es lo que nos va a dar la concavidad. ¿Listo? La segunda derivada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente estudiar el signo de la segunda derivada. Estudiar el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Estos ejercicios así de graficar funciones sin tener pues una calculadora a mano, sino simplemente utilizando con toda la teoría pues que tenemos, son muy importantes muchachos porque le ayudan a uno a entender toda esta teoría. ¿Listo? Le ayuda a uno a entender toda esta teoría. A pesar de que son ejercicios largos, eso yo lo sé, eso entiendo que son ejercicios bastante largos, pero lo bueno es que si uno desarrolla bien estos ejercicios, pues créame que entiende todo lo que estamos viendo, ¿listo? Todo lo que estamos viendo y lo que falta todavía por ver en estos días. Entonces, pues es importante que desarrollen también sus propios ejercicios, ¿no? Este que estamos haciendo aquí es uno de la sección de ejercicios, de hecho. Es uno que ya estaba en la sección de ejercicio, entonces sería bueno que miraran, ¿vale? Entonces, ahora qué, ¿cómo miramos si la segunda derivada es positiva o es negativa? Simple, lo miramos utilizando los puntos de inflexión, ¿vale? Voy a tomar, por ejemplo, la recta real aquí, ahora lo llamo a plano cartesiano. Voy a tomar la recta real aquí y observen lo siguiente, observen que aquí vamos a colocar estos puntos de inflexión, 0, por aquí está raíz de 3 y por aquí está menos raíz de 3. ¿Listo? Voy a colocar estos intervalitos aquí o estas divisiones aquí, ¿vale? Y entonces esto nos genera 4 horas en la recta numérica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues verificar en cada una de estas zonas cuánto vale o cuánto es la segunda derivada. ¿Cuál es el signo de la segunda derivada? La segunda derivada está por acá. Y recuerden, me interesa saber el signo de la segunda derivada. Entonces, f segunda de x es igual a 4x por x cuadrado menos 3, 4x por x cuadrado menos 3, sobre x cuadrado más 1 a la 3. ¿Listo? Ahí está. Entonces, como les digo, me interesa saber
el signo de esa segunda derivada en cada uno de estos intervalitos. Lo que hago es evaluarlo, por supuesto, en algún punto de cada uno de estos intervalitos. Ahí evalúo, por ejemplo, en menos 2. Evalúo la segunda derivada en menos 2 y miro si eso me da positivo o si me da negativo. ¿Pregunta, muchachos, dudas? Bueno, el denominador, de hecho, siempre me va a dar positivo, ¿no? Un número elevado al cuadrado es positivo, si le sumo un 1 sigue siendo positivo, y si lo elevo al cubo me sigue siendo positivo. O sea que el denominador siempre es positivo. Entonces, el signo básicamente está determinado por el numerador. Quedaría entonces así. Veamos qué signo tiene esto. Evaluado, el numerador en menos 2 sería 4 por menos 2 por menos 2 al cuadrado menos 3. ¿Listo? Quedaría entonces así. Y recuerden, me interesa saber el signo. 4 por menos 2 da menos 8, da negativo. Y el segundo término, que es menos 2 al cubo menos 2 al cuadrado menos 3, sería menos 2 al cuadrado 4 menos 3, 1, da positivo. Negativo por positivo me da negativo. Significa que el numerador es negativo y el denominador es positivo. Entonces, en total, menos por más da menos, ¿vale? Significa que entre menos infinito y menos 3, la segunda derivada me dio negativa. Entre menos infinito y menos raíz de 3, la segunda derivada me dio negativa. Significa que en este intervalo la función es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Es cóncava hacia abajo. Entonces ahí ya está una información. Luego ensayo en otro valor, en menos 1, por ejemplo. Menos 1 está por ahí. Y miro en la zona 2 qué signo tiene la derivada. Como siempre, en este caso particular, el signo de la derivada está determinado por el numerador. El denominador siempre es positivo, es x cuadrado más 1 es positivo, elevado al cubo es positivo. Entonces quedaría así, 4 por menos 1, ¿cierto? 4 por menos 1 por menos 1 al cuadrado menos 3, ¿listo? Y simplemente ver qué signo tiene esto. No me interesa calcular el valor exacto, pero me interesa saber el signo. 4 por menos 1 es menos 4. Y en el segundo sería menos 1 al cuadrado es 1, menos 3 da menos 2, menos por menos da más. O sea que me daría menos por menos da más en el numerador y en el denominador también más. Más por más da más. O sea que en esta segunda parte, en este segundo intervalo, la segunda derivada me dio positiva, me dio signo positivo. Significa que la función es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. ¿Listo? En la tercera parte, en la tercera zona, tomo por ejemplo el número 1 y evalúo la segunda derivada en 1 y miro qué signo tiene. Es 4 por 1 sobre, digo, por 1 al cuadrado menos 3. Sobre signo positivo, que siempre es el denominador. 4 por 1 es 4, da positivo. Y 1 por 1 al cuadrado es 1, menos 3 es menos 2, da negativo. Más por menos da menos en el numerador y en el denominador da más. Entonces, menos por más da menos. Significa que en la zona 3, la segunda derivada tiene signo negativo. Segunda derivada tiene signo negativo. Significa que en la zona 3, la función es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Es cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. Y finalmente, en la zona 4 puedo evaluar en x igual a 2. Segunda derivada en x igual a 2. Sería entonces 4 por 2, ¿cierto? Por 2 al cuadrado menos 3 sobre signo positivo, que siempre es el denominador. Esto es 4 por 2, 8. Y 2 al cuadrado es 4, menos 3 es 1. 8 por 1, bueno, 8 me da signo positivo sobre signo positivo, más por más da más. Da signo positivo en la zona 4. O sea que en la zona 4, la segunda derivada me dio positiva, la función es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Es cóncava hacia arriba. Entonces, ese es el estudio de la concavidad de la función. Me está diciendo ese estudio que desde menos infinito hasta menos raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo. Desde menos raíz de 3 hasta 0 es cóncava hacia arriba. Desde 0 hasta raíz de 3 es cóncava hacia abajo otra vez.
¿vale? Cóncava hacia abajo, aunque aquí tocaría revisar esto, está como raro esto. Y aquí es cóncava hacia arriba desde 2 hasta más infinito. ¿Listo? 2 hasta arriba. Entonces aquí, por ejemplo, en 1, 4 por 1 es 4, cóncava hacia abajo. Ujú. Aquí en menos 1, negativo. Ujú. Listo. Pues pareciera que está bien, pareciera que es correcto. Entonces, de tal manera que, bueno, vamos a avanzar y, y miramos ahorita a ver si de pronto hay como algún error o algo así. Entonces, miramos a ver. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, me imagino que sí. Profe, ¿puede repetir el último punto? Recuerden que estamos visualizando, pues, dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, miren, la cuestión es, o la idea para uno no demorarse tanto, para hacerlo rápido, es que entender que nos interesa saber es el signo de la segunda derivada para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿vale? Nos interesa saber es el signo de la segunda derivada. Yo hice el eje real aquí y puse los puntos de inflexión acá, ¿cierto? Los puntos de inflexión son estos que están aquí, raíz de 3 menos raíz de 3, 0 y raíz de 3, ¿vale? Y en cada uno de esos intervalos analicé si la segunda derivada es positiva o es negativa. Por ejemplo, desde 3 hasta más infinito, yo evalué en el punto x igual a 2. En x igual a 2, miré qué signo tiene, evaluando en la segunda derivada. Era 4 por 2 por 2 al cuadrado menos 3 sobre el denominador, pero es que el denominador en esta función siempre es positivo, en esta segunda derivada. Entonces, tenía que analizar simplemente el numerador. Si analizo el numerador, me da positivo en el numerador, positivo en el denominador, entonces el signo total de todo es positivo, ¿listo? Por la ley de los signos. Y significa entonces que la segunda derivada es positiva y por tanto la función es cóncava hacia arriba. Entonces, finalmente, hago simplemente un estudio acerca de, aquí, punto 5, estudio de las asíntotas, estudio de las asíntotas, ¿vale? De las asíntotas. ¿Listo? Estudio de las asíntotas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Fijarme si mi función original, si la función original, que es esta 2x sobre x cuadrado, fijarme si esa función original tiene asíntotas o no tiene asíntotas. Eso es lo único que me falta por hacer. Fijarme si esa función tiene asíntotas o no tiene asíntotas. Entonces, para estudiar asíntotas verticales, asíntotas verticales, verticales y asíntotas horizontales. Tengo que estudiar si tiene asíntotas verticales u horizontales. ¿Listo? En esta función en particular no va a haber asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque recuerden que las asíntotas verticales salían cuando la función se indefinía. Salían cuando teníamos un cero en el denominador. Las asíntotas verticales salen cuando tenemos un cero en el denominador. En este caso no tenemos ceros en el denominador. X al cuadrado siempre es positivo y si le sumo 1 siempre es positivo, entonces no tengo ceros. Entonces significa que no hay asíntotas verticales, pero asíntotas horizontales sí las hay y las calculamos cuando hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función que es 2x sobre x cuadrado más 1. ¿Listo? Las hacemos así o las calculamos así, el límite cuando x tiende a infinito de la función. Aquí voy a aplicar una regla del L'Hopital sencilla y esto me quedaría así. Límite cuando x tiende a infinito de 2, la derivada de 2x es 2 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y esto me quedaría límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, cancelando los dos.
Cancelando el 2 me quedaría 1 sobre x. Y resulta que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, eso ya lo sabemos que nos da 0, de hecho, da 0. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x nos da 0, ¿vale? Es un 1 dividido por x, que x está volviéndose un número muy grande, está yéndose a infinito, entonces es un número 1 dividido por un número muy grande, entonces da 0. Significa que nosotros sí tenemos una asíntota horizontal. Entonces, voy a colocarla aquí. Asíntota horizontal es y igual a lo que nos dio el límite, que es 0. ¿Listo? Tenemos una asíntota horizontal y igual a 0. Entonces, ahora sí, ya con estos 5 ítems, nosotros hemos hecho un estudio total de esa función. Ya tenemos la capacidad de analizar cómo puede ser esa función. Tenemos ahora sí la capacidad de analizar cómo puede ser esa funcioncita que nos dieron ahí. ¿Listo? Entonces podemos ahora sí realizar un bosquejo de la gráfica y bueno, compararla con la gráfica original a ver si realmente atinamos o no. Ya tenemos todos los elementos necesarios para hacerlo. ¿Listo? Voy a traer todo esto acá. Voy a hacer un nuevo plano cartesiano. Voy a traer todo esto para acá y voy a colocar todos los datos que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Tengo un plano cartesiano aquí. Un poco más grande para que quepa más información. ¿Vale? Y voy a colocar toda esa información que tenemos ahí, la voy a colocar aquí, ¿vale? Tenemos entonces, para ese plano cartesiano, punto crítico 1, punto crítico menos 1, estos son puntos críticos, ¿listo? Por aquí va a estar 2, por aquí va a estar 3, por aquí va a estar menos 2, por aquí va a estar menos 3, punto crítico 1, le voy a colocar una lineecita aquí, punto crítico 1, aquí está, punto crítico menos 1 y 1, aquí están. Aquí están los puntos críticos. ¿Listo? De hecho, ya habíamos calculado esos puntos críticos, habíamos visualizado que en el punto 1 había un máximo y en el punto menos 1 había un mínimo, ¿cierto? Aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces quedaría así. ¿Listo? Tenemos también la información de los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión nos dieron menos raíz de 3, 0 y raíz de 3, ¿no? Los puntos de inflexión, aquí están 0, menos raíz de 3 y raíz de 3. Entonces, los puntos de inflexión, voy a colocarlos en morado como hace rato. Y los puntos de inflexión, entonces, serían estos puntitos que voy a colocar aquí. Y puede ser 0, punto de inflexión, ¿vale? Otro punto de inflexión, menos raíz de 3, que es casi 2, está como por aquí. Este es el punto menos raíz de 3. ¿Listo? Y el punto raíz de 3, que está como por acá, cercano a 2. Raíz de 3 es como 1.7, entonces está como por aquí. No. ¿Listo? Ese es punto de inflexión. ¿Vale? Entonces, así quedó. Y finalmente, nuestra recta, aquí la voy a colocar en verde. Esta va a ser nuestra, aquí está listo. Esta va a ser nuestra asíntota, aquí en verde, en el eje X, es y igual a 0, o sea que esta verde es nuestra asíntota, ¿listo? Esta es la asíntota, ¿vale? Entonces, ahora sí, he puesto ahí puntos críticos y puntos de inflexión, ¿listo? Y voy a traer todos los datos de la función para acá. Observen lo que voy a hacer. Desde menos infinito hasta menos raíz de 3, desde menos infinito hasta menos raíz de 3, la función es decreciente. Miren, la primera derivada me dio negativa, por tanto la función es decreciente, desde menos infinito hasta menos 1, de hecho.
O sea que desde menos infinito hasta menos raíz de 3, la función es decreciente. ¿Listo? La función es decreciente desde menos infinito hasta menos raíz de 3. De hecho, desde menos infinito hasta menos raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo. Aquí está la información, es cóncava hacia abajo. O sea que aquí, en este primer intervalo, la información que tengo de la función es que es decreciente y es cóncava hacia abajo. Esa es la información que necesito colocar aquí, ¿listo? Decreciente y cóncava hacia abajo. Desde menos raíz de 3 hasta menos 1, la función es decreciente otra vez, puesto que es decreciente entre menos infinito y menos 1 hasta el primer punto crítico, pero es cóncava hacia arriba aquí, desde menos raíz de 3 hasta menos 1, la función es cóncava hacia arriba. De hecho, es cóncava hacia arriba hasta 0. Entonces, aquí es cóncava hacia arriba. Y aquí sería entonces, desde menos 1 hasta 0, sería función creciente y cóncava hacia abajo. Ah, no, mentiras, hacia arriba. Vamos a ver. Cóncava, así, hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿Listo? Desde menos infinito, desde menos 1 hasta 0 es creciente y es cóncava hacia abajo. A ver, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Desde menos 1 hasta 0, la función es creciente. Observemos. La función es creciente. Vamos a ver. Aquí está. Desde menos 1 hasta 0, la función es creciente y es cóncava hacia arriba. Entonces quedaría así, ¿listo? Y cóncava hacia arriba, ¿vale? Entonces estamos ahí. Luego sigue desde, luego sigue desde 1 hasta, desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1, nosotros tenemos que la función es creciente y cambia a ser cóncava hacia abajo. Verifiquemos. La función entre 0 y 1 es creciente y cóncava hacia abajo. Vamos a ver. Entre 0 y 1, la función es cóncava hacia abajo. Ahí está. Y entre 0 y 1, la función es creciente. Aquí está. Entonces, la función es creciente ahí. Luego de eso, la función siempre es decreciente. O sea que después de 1, la función es decreciente. Función es decreciente después de 1. Y entre 1 y raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo. Entonces es decreciente y cóncava hacia abajo. Y entre raíz de 3 y infinito, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, cóncava hacia arriba. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahí lo que hice fue simplemente traer toda la información que teníamos en cada uno de los intervalitos que tenemos para esta función. Simplemente pues organicé la información, simplemente eso, simplemente organizar la función. Tenemos cada uno de los intervalitos generados por los puntos críticos y por los puntos de inflexión, y en cada uno de estos intervalitos he puesto si la función es creciente o decreciente y si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa ahí. Ahora sí llegó el momento de graficar esa función. Recuerden siempre que y igual a 0 es la asíntota vertical, es la asíntota horizontal, ¿no? Entonces, significa que la función tiene que venir aquí, tiene que venir pegadita a 0, ¿listo? Y tiene que venir cóncava hacia abajo, o sea que en todo este intervalito es cóncava hacia abajo, está así, ¿vale? Es así. En todo este intervalito es cóncava hacia abajo, o sea que tiene que ser así, ¿vale? Así, cóncava hacia abajo. Llega aquí al punto menos raíz de 3, y la función cambia de concavidad, pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Entonces, en menos raíz de 3, tiene que seguir decreciente, tiene que seguir decreciendo, pero tiene que haber un cambio de concavidad hacia arriba. Entonces, comienza a ser así. ¿Listo? Y llega a este punto, que es el punto x igual a menos 1, donde está el mínimo.
Aquí está el mínimo, significa que ahora la función tiene que comenzar a crecer. La función tiene que comenzar a crecer y tiene que seguir siendo cóncava hacia arriba. Entonces, podría ser así, cóncava hacia arriba y tiene que comenzar a crecer, ¿vale? Entonces, podría ser así la función. ¿Listo? Ahí la voy graficando más o menos. Puede ser así. De hecho, la función en 0 vale 0, o sea que tiene que pasar por el origen, ¿vale? Tiene que pasar por el origen. Llega aquí, llega a x igual a 0, está cóncava hacia arriba, llega a x igual a 0, y la función tiene que seguir creciendo, pero tiene que cambiar la concavidad hacia abajo. Este x igual a 0 es un punto de inflexión. La función ahora va a cambiar la concavidad, va a ser cóncava hacia abajo, pero tiene que seguir creciendo. O sea que aquí comenzaría a ser algo así, ¿cierto? Comenzaría a ser cóncava hacia abajo, parece una U al revés, pero tiene que seguir creciendo según lo que nos dice ahí, ¿vale? Según lo que nos dice ahí, tiene que seguir creciendo y creciendo hasta aquí, donde llegamos a x igual a 1. En x igual a 1 nosotros tenemos que la función ahora comienza a decrecer. La función ahora comienza a descender. Ese x igual a 1 es un máximo de la función. Entonces la función ahora comienza a descender, comienza a decrecer, pero sigue siendo cóncava hacia abajo. O sea que aquí ya llegamos al máximo de la función y la función tiene que comenzar a hacer esto. Tiene que comenzar a decrecer, pero siguiendo el hecho de que es cóncava hacia abajo, ¿no? Siguiendo el hecho de que es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Y llega al punto crítico, o al punto de inflexión, perdón, x igual a raíz de 3, y aquí la función sigue descendiendo, pero ahora es cóncava hacia arriba. Y tiene que ahora acercarse, por supuesto, a nuestra asíntota horizontal. Ahora tiene que seguir decreciendo, es cóncava hacia arriba ahora, y tiene que acercarse a nuestra asíntota horizontal, que es y igual a 0. O sea que sería como algo así, ¿no? Como algo así, ¿no? Es cóncava hacia arriba, tiene que seguir decreciendo y acercándose a nuestra asíntota, ¿vale? Entonces, algo así podría ser nuestra función. Según los datos que tenemos, según toda la información que sacamos, nuestra función podría tener una gráfica así, parecida a eso. ¿Listo? Parecida a eso. Eso que hicimos fue un bosquejo, pues, de la gráfica como tal. Entonces, nuestra función original puede tener una gráfica un poco parecida a esta. ¿Listo? Aquí pusimos absolutamente toda la información. Intervalos de crecimiento, intervalos de crecimiento, máximos, mínimos, intervalos de concavidad hacia arriba, intervalos de concavidad hacia abajo, puntos de inflexión. También pusimos asíntotas y bueno, nos dio que la gráfica de la función debería ser parecida a esta. Si bien no igual, por supuesto, porque ni siquiera hemos visto la gráfica, pues debería parecerse a algo así, ¿listo? Entonces, bueno, no, lo único que queda es comprobar, pues, o mejor dicho, mirar efectivamente si la gráfica es algo así, ¿cierto? Entonces, la función es 2x sobre x cuadrado más 1. Entonces, vamos a graficar esa función. Aquí está, pues, GeoGebra, y voy a graficar la función a ver qué pasa. 2x sobre x cuadrado más 1, ¿listo? Y, bueno, y aquí está. Esta es oficialmente la gráfica de esa función. ¿Listo? Esta es oficialmente la gráfica de esa función. Entonces, sí, efectivamente se parece a esta gráfica. Sí, efectivamente luce como esta gráfica. Tomamos bastantes elementos. La voy a copiar, de hecho. La voy a copiar y acá la voy a pegar. Entonces, aquí está, ¿vale? Entonces, recuerden, la gráfica de arriba la sacamos sin haber visto la gráfica oficial de la función, la sacamos con toda la teoría de esa función, con toda la teoría que hemos visto durante todo el semestre,
y obtuvimos pues ese bosquejo de gráfica. Yo les dije, no va a ser igualita, por supuesto, pero va a parecerse bastante, ¿listo? Y sí, se parece pues en los conceptos, o parece pues en la forma, pues, o tiene como la idea general, ¿no? Tiene como la idea general. Sin embargo, pues la gráfica rosada la sacamos con absolutamente toda la teoría que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Esa es la cuestión, esa es la idea con este tipo de ejercicios, que nosotros con toda la teoría podemos armar un bosquejito de la gráfica, podemos armar un bosquejito y bueno, eso pues ayuda muchísimo, ¿listo? Sobre todo que hacer un ejercicio de esos tan largo, pero con tanta teoría, pues le ayuda a uno a entender absolutamente todo, ¿vale? Pues mi recomendación es, por supuesto, que para estudiar se desarrollen un par de ejemplos de estos. Aquí en el texto, en el libro, hay muchísimos ejercicios. De hecho, en la sección de ejercicios que estábamos viendo qué días, habían varios, ¿no? Vamos a buscarlos. En la sección de ejercicios que estábamos viendo el otro día, ahí miramos pues que habían varios ejercicios de esto, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes, derivadas, aplicaciones 219. Buscarlo. A ver. Observen, aquí está la sección de ejercicios y por supuesto que eh, aquí hay muchas funciones para hacerles todo ese procedimiento. Miren que aquí dice determinar, para cada función, determinar puntos máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, intervalos donde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, puntos de inflexión y graficar. ¿Listo? O sea que esos ejercicios pues incluyen toda esta teoría que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? ¿No hay dudas, muchachos? ¿No hay preguntas con respecto a esto? Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces pasemos a los problemas con máximos y mínimos. Si no hay dudas, si no hay preguntas, pues entonces pasemos acá. ¿Listo? Nuestros últimos temas tienen que ver entonces con la aplicación de la derivada a encontrar pues máximos y mínimos de las funciones. Como les comentaba la otra vez, resulta que muchos de los problemas que vienen o muchos de los problemas que uno tiene en aplicaciones pues que son matemáticas tienen que ver con encontrar los máximos o los mínimos de una cierta función, ¿vale? Una cierta función y bueno, esa es la cuestión. ¿Listo? Esa es la cuestión. Entonces, hay problemitas así, por ejemplo, miren este aquí es muy sencillito, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cómo funciona este asunto. Y miren lo que tenemos aquí. Tenemos un problema que dice encontrar dos números, aquí está, encontrar dos números positivos, aquí ya nos están dando información, nos dice que debe ser positivo, ¿cierto? Cuya suma sea igual a 36 y cuyo producto sea máximo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que eh, plantear este problema en términos de lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos que plantear este problema en términos de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, sería algo así. Necesitamos encontrar dos números, llamemos X y Y esos números. Entonces, solución, sean X y Y esos números, ¿cierto? Sean X y Y esos números o tales números. ¿Listo? Entonces, por una parte nos están diciendo que la suma de esos números es 36. Eso, desde el punto de vista matemático, pues lo que nos indica es que X más Y es igual a 36. ¿Listo? Desde el punto de vista matemático, pues nos indica eso. Y por otra parte nos están diciendo que y su producto sea máximo. Entonces tenemos que maximizar el producto de esos dos números. Entonces yo tengo que multiplicar X por Y, ¿cierto? X por Y. Y busco, lo que yo busco es que esto sea máximo. Busco que este producto sea máximo.
¿Listo? Busco que ese producto sea máximo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es lo siguiente. Si yo armo una función y yo digo que f de x sea igual a x por y, por ejemplo, porque tengo que buscar que ese producto sea máximo, pues resulta que ahí no voy a poder actuar, no voy a poder aplicar esta teoría, porque esta función que estoy encontrando aquí realmente está dependiendo de dos variables. Está dependiendo de la variable x y la variable y. X por y, el producto X por Y. Entonces, como tal, yo no puedo aplicar toda esta teoría que hemos visto a, a esta función f que estoy dando ahí. No puedo aplicarla. Simplemente porque esa función f depende de dos variables y no tengo teoría todavía para dos variables. Eso se saca pues en cálculo 3, en cálculo multivariable, se utiliza pues esa teoría para ese tipo de funciones, pero aquí todavía no la tenemos. Significa entonces que el otro dato debe ayudarme. Yo sé que la suma de los dos números debe ser 36. Por tanto, yo sé que y debe ser igual a 36 menos x, pasando el x a dividir, ¿cierto? A restar, perdón. Entonces quedaría así. Significa entonces que f de x va a ser igual a x por y, pero y vale 36 menos x, 36 menos x. O sea que ahora sí, yo obtuve una función que depende solamente de la variable x. Aquí simplemente voy a multiplicar aquí una distributiva para eliminar paréntesis. X por 36 me da 36x y x por menos x me da menos x cuadrado. Entonces obtuve una función para la cual yo sí puedo aplicar la teoría. Esta función f, sí puedo aplicar la teoría que viene, ¿listo? Y esta función, por supuesto, modela este problema en el que estoy aplicando. Aquí se modela este problema, puesto que fue como lo organizamos, ¿no? F es igual a X por Y, puesto que busco maximizar el producto y simplemente reemplacé lo que vale Y, que es 36 menos X, y obtuve esa función F que sí puedo encontrarle el máximo. O sea que yo debo ahora calcular cuánto es el máximo y dónde está el máximo de esta función. ¿Listo? ¿Dónde está el máximo de esta función? Debo calcular el máximo de esta función f. Entonces, ahora sí, para calcular el máximo de esta función f, pues entonces calculemos el máximo de f. Calculemos el máximo de f. Entonces, para calcular el máximo de f, pues lo primero que hago es buscar los puntos críticos. Lo primero que hago es ubicar los puntos críticos. Hallemos los puntos críticos de f. ¿Listo? Hallo los puntos críticos y me da, pues, vamos a ver entonces qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hallar los puntos críticos de esta función. Entonces, si f de x es igual a 36x menos x cuadrado, pues para hallar los puntos críticos yo derivo esta función y me da derivada de 36x es 36 y derivada de x cuadrado es 2x. Y los puntos críticos salen de dos partes, como siempre. Salen cuando igualo la derivada a 0 o cuando la derivada no existe. Los puntos críticos siempre salen de dos partes, cuando la derivada es 0 o cuando la derivada no existe. En este caso, la derivada existe siempre. Yo siempre voy a poder hacer la operación 36 menos 2x para cualquier valor de x. O sea que eso no me va a generar puntos críticos. Luego, entonces, los puntos críticos surgen de cuando la derivada sea igualada a 0. 36 menos 2x igual a 0. Paso el 2x a sumar al otro lado. Me queda 36 igual a 2x. Paso el 2 que está multiplicando la x a dividir y me quedaría 36 sobre 2 igual a x. 36 sobre 2 es 18. X igual a 18. ¿Listo? Y eso me indica entonces
que en X igual a 18 yo tengo un punto crítico. Yo tengo un punto crítico. Este de aquí va a ser un punto crítico de la función. Punto crítico. Significa entonces que ese punto crítico, ahí yo puedo o hallar un máximo o hallar un mínimo o ser un punto de silla, ¿no? Ese punto de crítico puede ser cualquiera de las cosas. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo o puede ser un punto silla. Y eso es lo que tengo que averiguar ahora. ¿Qué se trata? Si es un punto máximo o un punto mínimo o un punto de silla, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. Por el momento no, profe. Bueno, entonces tenemos que averiguar si ese punto crítico es máximo o es mínimo o es punto de silla. Lo puedo ubicar, por ejemplo, en la recta numérica y verificar el signo de la derivada. Entonces, aquí, por ejemplo, está la recta numérica. Y, por ejemplo, aquí está, como siempre, punto cero de referencia. Por acá está 18, que es el punto crítico. Y eso me genera, pues, una partición en esa recta real. Lo que pasa antes de 18 y lo que pasa después de 18, ¿cierto? Y yo tengo que analizar qué signo tiene la derivada en cada una de estas zonas. Si la derivada es positiva o si la derivada es negativa. Tengo que averiguar qué signo tiene la derivada en cada una de estas zonas. Entonces, desde cero, desde menos infinito, perdón, hasta 18, desde menos infinito hasta 18, pues yo evalúo en un punto de esta zona, desde menos infinito hasta 18, la derivada y miro qué signo tiene. Por ejemplo, en x igual a 0 puedo evaluar. Y miro qué signo tiene la derivada. La derivada es 36 menos 2x, ¿cierto? O sea que sería 36 menos 2 por 0. 36 menos 2 por 0 es 36, de hecho, porque 2 por 0 es 0. O sea que en este caso, de la zona desde menos infinito hasta 18, la primera derivada tiene signo positivo. O sea que la función aquí es creciente. La función aquí es creciente. La derivada tiene signo positivo. Pongámoslo así, f' es positiva. Luego, la función en esta zona es creciente. ¿Listo? La función es creciente. Asimismo, analizo la primera derivada evaluada en un punto después de 18, por ejemplo, en 19. Y evalúo la primera derivada en ese punto 19 y veo cuánto me da. Esto es 36 menos 2 por 19, la primera derivada. Y esto me da 36 menos 38, que me da menos 2. Significa que en esta zona la primera derivada es negativa. Significa que es la función decreciente. Por tanto, entonces yo tengo que para esta función, cuando yo voy recorriendo en el eje X, voy en una función que es creciente, ¿cierto? Que es creciente, por ejemplo así, voy en una función que es creciente, llego hasta el punto crítico X igual a 18 y comienzo a descender, ahora es decreciente. Significa que en este 18, aquí en X igual a 18, yo voy a encontrar un máximo de la función. Aquí va a haber un máximo de la función. ¿Listo? Y eso es lo que yo buscaba. El valor de X que maximizara esa función. Entonces está bien. Encontré el máximo de esa función. Luego, entonces, ¿cierto? Entonces yo ya puedo calcular el valor de Y. Yo sé que X más Y es igual a 36, pero que X vale 18 es igual a 36, o sea que Y vale también 36 menos 18, que es 18. ¿Listo? Es decir, palabras más, palabras menos, con el valor de X igual a 18 y el valor de Y igual a 18, yo estoy encontrando dos números que sumados me dan 36, pero que el producto es máximo. ¿Listo? Que el producto es máximo. Eso fue lo que demostré. Demostré que en X igual a 18, esta gráfica que corresponde al producto, pues tiene un máximo en X igual a 18 y por tanto, entonces sí, el producto es máximo. O sea que la solución de ese ejercicio, pues son que los números son 18 y 18, ¿no?
X igual a 18, Y igual a 18, y esos dos números hacen que la suma sea 36, pero que el producto sea máximo, ¿vale? Entonces, de esa forma se modela ese problema. En resumen, entonces, si nosotros queremos modelar un problema de máximos y mínimos, es de vital importancia saber cuál es la función, saber calcular la función a la que queremos o maximizar o minimizar. Tenemos que saber cuál es la función a la que queremos hallarle un máximo o queremos hallarle un mínimo. Eso es lo más importante de este tipo de problemas. Tener claro cuál es la función que queremos maximizar o queremos minimizar. Bueno, miren que aquí está la función, la derivada. Aquí está el punto crítico que es x igual a 18. Y aquí entonces resuelven el problema. Les dio x igual a 18, y igual a 18. Y entonces eso hace que el producto de esos dos sea máximo. Y bueno, que tengamos entonces ahí lo que buscamos. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes ahí? Bueno, entonces quedaría así. ¿Listo? Vale, entonces quedaría así. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, vamos a hacer este otro problemita acá. Recuerden que lo más importante siempre es identificar cuál es la función a maximizar o a minimizar. ¿Listo? Aquí voy a copiarla hasta con un dibujito para que quede mejor. Vamos a copiar esta aquí y terminamos. ¿Listo? Con este ejercicio de acá. Entonces quedaría así. Este ejercicio dice que, bueno, la Facultad Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia quiere ubicar un ganado para estudio en una zona verde rectangular de área 10.000 metros cuadrados. Entonces aquí ya hay una información importante. El área de esa zona rectangular es 10.000 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Esa es información importante. ¿Qué me está diciendo ahora? Dice, zona necesaria para la cantidad de ganado que va a ubicarse. Listo. Se encontró una zona adyacente a la malla que delimita la universidad con la calle por el occidente. Si se quiere utilizar la mínima cantidad de cerca para encerrar esa zona con el objetivo de bajar los costos, ¿cuáles deberían ser o cuáles deberían ser las dimensiones de la zona? Entonces, miren lo importante aquí. Tenemos que identificar cuál es la función que queremos minimizar o maximizar. ¿Listo? Aquí nos dice muy clarito. Se quiere utilizar la mínima cantidad de cerca. O sea que en este caso, lo que tenemos que minimizar, pues es la cantidad de cerca. La función a la que tenemos que hallarle un mínimo es a la función que nos represente o que nos dé la cantidad de cerca. ¿Listo? Si encontramos esa función que nos da la cantidad de cerca, entonces podemos minimizar todo este asunto. ¿Listo? Aquí está el gráfico, miren. Esta es la malla que tiene la universidad. O sea que esta malla ya está, esto ya está, y quieren formar un rectángulo, pues, con uno de los lados sobre esa malla que ya está. Entonces quieren minimizar, básicamente, la longitud de la malla a utilizar. Toda esta longitud es la que quieren minimizar, ¿vale? Esa distancia de ahí. Esa distancia tiene una longitud, por supuesto. Miren que acá el lado de X, acá el lado Y. Entonces eso va a ser como 2X más Y, algo así. ¿Listo? Entonces, queremos minimizar la cantidad de malla. La cantidad de cerca, perdón, a utilizar. El dato que nos dicen ahí, bueno, nosotros tenemos que este terreno va a ser rectangular, ¿no? Va a tener esta forma y por supuesto que en matemáticas algo que debemos hacer es colocar variables, ¿no? Y aquí ya le han puesto las variables. Este lado es X, este lado le ponen Y, ¿cierto?
Por supuesto que el lado de acá también es X y el lado de acá, pues bueno, mide Y, pero resulta que esa malla de ahí ya está, entonces esa de ahí no la van a utilizar. ¿Listo? La base de ese terreno es X, la altura es Y. Y yo sé calcular el área de ese rectángulo. Yo sé calcular el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo es base por altura. Entonces, el área de ese rectángulo es X por Y. Es base por altura, es X por Y. Y me están diciendo que esa área es 10.000 metros cuadrados. O sea que X por Y me está dando 10.000 metros cuadrados. O sea que ahí obtengo un dato importante. Ya obtuve que X por Y me da 10.000. Eso es un dato importante. Ahora, voy a averiguar cuál es la función que tengo que minimizar. ¿Listo? La función a minimizar es la función, ¿cierto? Cantidad de cerca. Básicamente, la función que tengo que minimizar es la función cantidad de cerca. Pongámosle la función f. ¿Listo? Y esa función f, pues nos tiene que dar es la cantidad de cerca que necesitamos. Para la base necesitamos x metros, para la altura necesitamos y metros, y el otro lado que también está son x metros. O sea que la cantidad de cerca que necesitamos para ese terreno va a ser x más y más x, ¿no? Es la cantidad de cerca. X metros para la base, y metros para la altura y x metros para el lado superior, o este lado de acá arriba. Entonces, esa sería la función a minimizar. F de x sería entonces x más x, 2x más y. Esta sería la función a minimizar que tenemos originalmente. ¿Listo? Esta sería la función que tenemos que minimizar originalmente. Sin embargo, otra vez, con esa función nosotros no podemos trabajar. ¿Por qué? Simple, porque tiene dos variables, x y y, y nosotros no tenemos teoría para funciones de dos variables todavía. Entonces es donde tenemos que utilizar el otro dato, el dato que nos están dando adicional, y tenemos que sacar de ahí una expresión para y. ¿Cómo lo hacemos? Pasando a dividir x. Simplemente paso a dividir x, perdón, x sería igual a 10.000 sobre y. ¿Listo? Perdón, x, a ver, ¿cómo es que se la suma? Paso a dividir x y sería 10.000 sobre x. Y es igual a 10.000 sobre x. Ese sería el asunto. Y es igual a 10.000 sobre x. ¿Listo? Entonces quedaría así. Entonces, quiere decir que mi función a minimizar sería f de x igual a 2x más y, pero en vez de y pongo 10.000 sobre x. Esta es la función que tengo que minimizar, la función a la que yo tengo que hallarle un mínimo, ¿listo? Ahora sí la calculé, ahora sí la tengo. Esta es la función a la que yo tengo que hallarle un mínimo y eso es lo que me va a servir para resolver este problema. Entonces, eso es lo más importante en este tipo de problemas, en este tipo de ejercicios. Importante es identificar cuál es exactamente la función que yo tengo que maximizar o minimizar. ¿Listo? En este caso ya la calculé. Es 12x más 10.000 sobre x. ¿Listo? Eso es importantísimo. Ahora bien, resulta, y esto también es importante, resulta que muchas veces los problemas de máximos y mínimos tienen también, digamos, un dominio de la función que yo quiero maximizar o minimizar, ¿vale? En este caso, observen, el dominio de esta función tiene que ser desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué tiene que ser desde 0 hasta más infinito? El dominio de esta función tiene que ser los reales positivos, puesto que X representa la longitud de la base del rectángulo.
Y como X es la longitud de la base del rectángulo, X es una longitud, entonces X no puede ser negativo, ¿vale? Entonces X no puede ser negativo. Significa que si esta función llegase a tener un punto crítico negativo, pues lo descartamos de una. No me interesan puntos críticos negativos, puesto que valores de X negativos no corresponden con el contexto del ejercicio de que X representa la longitud de la base del rectángulo. Entonces, siempre también es importante entender que estos problemas, muchos de estos problemas, tienen un contexto y que ese contexto, pues, hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo del mismo. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hago? Necesito encontrar el mínimo de esta función f, ¿cierto? Nuestro problema se convierte en encontrar el mínimo de la función f que nos están dando ahí. ¿Listo? ¿Cómo encontramos el mínimo? Pues lo de siempre. Hacemos un estudio de los puntos críticos. Entonces encontremos los puntos críticos de f. Puntos críticos de f. Entonces hacemos un estudio de puntos críticos. Derivamos esa función f de x, la voy a volver a colocar acá, es 2x más 10.000 sobre x. Derivo esa función, la voy a derivar rápidamente, la derivada de esa función es facilita. La derivada de esa función es f' de x, la derivada de 2x es 2, y la derivada de 10.000 sobre x, de hecho, es menos 10.000 sobre x cuadrado. ¿Listo? Esa es la derivada de 10.000 sobre x, es menos 10.000 sobre x cuadrado. Entonces, derivé esa función y hallo los puntos críticos de esa función. Los puntos críticos provienen de dos sitios, cuando la derivada es 0 o cuando la derivada no existe. Cuando la derivada es 0 o cuando la derivada no existe. ¿Listo? Aquí, cuando la derivada no existe, implica que x debe ser 0. Implica que x debe ser 0. En x igual a 0, la derivada no existe. Observen, x al cuadrado está en el denominador y cuando x es 0, pues 0 al cuadrado es 0 y como está en el denominador, pues no puede ser. O sea que x igual a 0, pues sería un punto crítico para el cual la derivada no existe. ¿Listo? Y el otro, pues igual a la derivada a 0, ¿no? Es 2 menos 10.000 sobre x al cuadrado igual a 0, ¿cierto? Igual a la derivada a 0 y despejo x. Entonces, paso el x, el 10.000, paso el 10.000 sobre el x cuadrado al otro lado a sumar. Ahora paso la x al cuadrado que está dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado y el 2 a dividir y me quedaría así. X al cuadrado igual a 10.000 sobre 2. ¿Listo? 10.000 sobre 2. ¿De acuerdo? Me quedaría entonces así. ¿Listo? Quedaría entonces así. Listo, quedaría entonces así. 10.000 sobre 2. ¿De acuerdo? X más. Bien, está bien. Ajá, todo está bien. Y esto me da que x al cuadrado debe valer 5.000. ¿Listo? 10.000 sobre 2, pues nos da 5.000. ¿Listo? Significa que saco raíz cuadrada a ambos lados y me da que x debe ser más o menos raíz de 5.000. ¿Listo? X debe ser más o menos raíz de 5.000. Vamos a ver si todos los cálculos están bien, la verdad. Me hace como raro ese 5.000 ahí. Miren, bueno, aquí está, miren, está todo bien. La derivada aquí está, sí, está bien. Aquí está X, pues parece ser que está bien, parece ser que todo está correcto hasta el momento. Raíz de 5.000 ahí también nos dio, ¿vale? O sea que, igualando la derivada a 0, obtenemos dos puntos críticos. X igual a raíz de 5.000 y X igual a menos raíz de 5.000. ¿Listo? Esos dos puntos críticos los obtuvimos con la derivada igualada a 0. En total, entonces, nuestra función tiene 3 puntos críticos. Nuestra función tiene 3 puntos críticos. Tiene
x igual a raíz de 5000, x igual a menos raíz de 5000 y x igual a 0, que fue el punto crítico que salió cuando la derivada no existe. ¿Listo? De todos estos puntos críticos, yo me deshago de dos. Hay dos que no me interesan, hay dos que no tienen importancia para mí. Ni x igual a 0 tiene importancia para mí, ni x igual a raíz de menos raíz de 5000. No tienen importancia para mí. ¿Por qué no tienen importancia? Porque el contexto me dice que x es la longitud de la cerca, ¿cierto? La longitud de la base de la cerca, y como es una longitud, pues es positiva, entonces no me interesan esos dos puntos críticos. Me interesa entonces el punto crítico de aquí, el de menos raíz de 5000. Me interesa ese punto crítico de aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Ese sí me interesa a mí. Entonces yo miro si eso se trata de una función creciente o decreciente alrededor de ese punto, y eso pues me generaría saber si es un máximo o un mínimo. ¿Listo? Si eso pues me generaría saber si es un máximo o si es un mínimo de la función. ¿De acuerdo? Preguntas, ¿hasta ahí muchachos? ¿Dudas, inquietudes? ¿Está claro? Bueno, entonces, si Sí, está profe. claro, entonces, si está claro, hagamos el estudio de lo que está pasando ahí. En este caso, en el libro, según lo que vi ahorita que lo pasé, hacen el estudio por el criterio de la segunda derivada. ¿Listo? Así mismo uno lo puede hacer aquí. Uno puede hacer el estudio por el criterio de la segunda derivada a ver qué pasa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a traer mi función f acá. La función f de x original la voy a traer acá, 2x más 10.000 sobre x, ¿cierto? Esa es mi función f original. La función derivada, f' de x, ya la calculé, de hecho, era 2 más, o mejor, 2 menos 10.000 sobre x al cuadrado. Eso lo hice rapidito, simplemente porque esa función ya sé cómo se deriva. Y la segunda derivada, que es la que me interesa en este momento, para aplicar el criterio de la segunda derivada, pues sería entonces la derivada de 2, que es 0, menos la derivada de 10.000 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la derivada de 10.000 sobre x al cuadrado sería x al cuadrado menos 10.000 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Quedaría así, lo hice rapidito, ¿listo? Así quedaría esa derivada, pues, que nos están dando ahí. Es menos 10.000, ¿sí? Sobre x a la 4, ¿sí? Por la derivada interna que es x, 2x, ¿está bien? ¿Listo? O sea que la segunda derivada, simplificando esto y teniendo en cuenta la ley de los signos de que de que menos por menos es más, menos por menos es más. La segunda derivada nos da aquí 0, bueno, menos por menos da más, da 20.000, ¿cierto? 2x, 20.000 sobre x a la 3, porque cancelo un x a la 4 con el x de acá y me quedaría x a la 3. Me daría 20.000 sobre x a la 3. Y evalúo esa segunda derivada en el punto crítico que tenemos, que es raíz de 5000. Evalúo esa segunda derivada en el punto crítico que es raíz de 5000. Y resulta y acontece que al evaluar esa segunda derivada en el punto crítico que tenemos, me quedaría así. Raíz de 5000 al cubo. Me quedaría así. Raíz de 5000 al cubo. Entonces quería, la segunda derivada evaluada en raíz de 5000 sería el 20.000 del numerador y sobre raíz de 5000. Lo cual tiene signo positivo, lo cual es un número positivo, ¿vale? No hay un número negativo ahí. Es un número positivo. ¿Listo? Entonces, dado esto, pues yo lo único que tengo que hacer es acordarme del criterio para la segunda derivada que vimos en la clase anterior.
En la clase anterior nosotros vimos el criterio para la segunda derivada y en ese criterio nos dice que si nosotros tenemos un punto crítico y que si la segunda derivada es negativa, entonces tenemos un mínimo y que si la segunda derivada es positiva, entonces tenemos un máximo. Miren que aquí está, de hecho. Dice, la segunda derivada positiva, entonces en el punto crítico, pues por supuesto, entonces tenemos un mínimo ahí. Si la segunda derivada es negativa, bueno, entonces tenemos un máximo ahí, ¿listo? Eso es lo que dice nuestro criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva, entonces nosotros tenemos un mínimo ahí, ¿vale? Aquí, la segunda derivada evaluada en nuestro punto crítico nos dio positivo, entonces significa, entonces, luego, por el criterio de la segunda derivada, por el criterio de la segunda derivada, en x igual a raíz de 5000, tenemos un mínimo, ¿vale? Hay un mínimo de f. ¿Listo? Quiere decir que para lograr el objetivo de tener un área rectangular cuya área sea 10.000 metros cuadrados, nosotros tenemos que tener que el valor de la base es raíz de 5.000. Nosotros ya calculamos que ahí nos va a dar entonces un área mínima, perdón, un área mínima, no, una longitud de la cerca mínima, ¿listo? Cuando la base vale raíz de 5.000, pues entonces nosotros tenemos una longitud de la cerca mínima. ¿Cuánto es raíz de 5.000? Pues lo hacemos en la calculadora. ¿Cuánto es? Esto sería como raíz de 5.000, sería entonces como, a ver, raíz. 70.71. O sea que para que, aquí, para que la cerca que tengamos que utilizar tenga una longitud mínima, entonces nuestra base tiene que medir 70.71 metros. ¿Listo? Ese sería el asunto. Y para calcular y, pues simple, es muy facilito de calcular, porque sabemos que x por y nos da 10.000. X por y es 10.000. ¿Listo? Significa que y es igual a 10.000 sobre x. Pero x vale raíz de 5.000, o sea que y vale 10.000 sobre raíz de 5.000. ¿Listo? Y eso es el valor de y, 10.000 sobre raíz de 5.000. ¿De cuánto da eso? Bueno, pues entonces quedaría así, 10.000 dividido 70.71, pues como aproximadamente 141 metros. ¿Listo? Como aproximadamente 141 metros. Entonces, esto es 10.000 dividido raíz de 5.000. ¿Listo? Y ahí quedaría, ¿vale? Ese sería el ejercicio totalmente resuelto. Entonces, hemos hecho este ejercicio con todos los detalles. Y lo más importante, cuando nosotros tenemos que resolver un problema de máximos y mínimos, es que tenemos que identificar cuál es la función a la cual tenemos que hallarle el máximo o el mínimo. ¿Listo? En este caso, por supuesto, y siempre el ejercicio nos va a dar esa función, en palabras pues, pero ahí no la da. Se quiere utilizar la mínima cantidad de cerca, entonces la función que tenemos que minimizar pues es la cantidad de cerca, la función que nos represente la cantidad de cerca que nos están dando ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas y no hay dudas, recuerden, nos miramos el próximo miércoles 2 de febrero para tener nuestra última clase y de ahí pues ya prácticamente hasta el examen final, ¿listo? Hasta el 10 de febrero que es el examen final, ¿vale? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, no hay duda, entonces dejamos aquí. Profe, yo tengo una duda sobre el parcial, qué pena. Dime, claro. ¿Usted cuánto tiempo nos va a dar y cuáles son los temas que va, me los podría repetir, los temas los que va a evaluar? Ok, bueno.
Siempre dijimos desde el inicio del semestre y la directora de cálculo diferencial siempre ha dicho que los temas para el examen final son todos los del semestre, ¿listo? Son Ok. todos los del semestre. Sin embargo, pues, digamos que uno siempre enfoca el parcial más a unos temas, digamos como que coloca más énfasis a unos temas que a otros, ¿no? A En los más este recientes, caso, me imagino. exactamente. En este caso, por supuesto que los temas más recientes van a tener un peso ahí más grande que los otros temas. Por ejemplo, puede haber un tema de límites o puede haber un límite para resolver, pero pues uno o dos límites por ahí, pero el tema de derivadas, el tema de aplicaciones, el tema de gráfica de la derivada puede llevarse más puntos, puede tener 6, 7, 8 puntos que resolver con eso, mientras que un tema de límites puede ser uno o dos puntos más. Entonces, el enfoque principal del examen pues va a estar en la parte de máximos y mínimos, que fue lo último que vimos, que fue máximos y mínimos. Ahí va a estar el enfoque principal, listo, cálculo de máximos y mínimos y toda esta teoría acerca de la primera derivada, de la segunda derivada, de las gráficas, todo esto tiene que estar ahí de máximos y mínimos, de máximos locales, máximos globales, todo esto que hicimos en el quiz también va a estar ahí metido sobre toda esta parte, ¿listo? Este va a ser el enfoque general del parcial y algo pues del inicio del curso. Y no se olviden, muchachos, antes de que me olvide, el próximo miércoles hacemos quiz, ¿no? Terminamos clase y hacemos quiz y pues, completaría nuestra nota de quizzes también, ¿listo? Muchachos, Listo, profe, muchísimas gracias. bueno, nos vemos entonces, se cuidan, que tengan un buen fin de semana, que estén muy bien, hasta luego.